acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ay, ¿cómo iba? Las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. También cantamos las alabanzas de Cristo el Salvador. Otra vez. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas de a Cristo el Salvador. Amén. Oh, nos sentimos como de 5 años. Qué maravilloso. Por eso dice que el reino de los cielos es para los niños. Y a las maestras que pueden enseñarle a los maestros de niños, enséñenle a cantar. También para el Señor, demos gracias al Señor. Y ese es el tema de nuestro mensaje en esta mañana. Durante el mes de diciembre voy a estar predicando una serie que se llama algo así como actitudes para cultivar a fin de año. Estamos ya en la recta final, se nota en el movimiento, en el ambiente. Estamos agradecidos con el Señor porque se avanzó un poquito con el asunto de la mina y las protestas, se abrieron más las calles. Yo salía con mi esposo, no me acuerdo qué día fue que fuimos el miércoles, creo que salimos, ya no sé ni en qué mundo estoy. Y sentía el ambiente como diferente. Yo le decía a Guillermo, se siente como que la gente está con un poquito de esperanza. Hubo un cambio en el ambiente. Y nosotros no debemos esperar a fin de año para hacernos propuestas o promesas de cosas que deben mejorar. Sin embargo, siempre debemos ir a la palabra para encontrar en la palabra la directriz, la dirección para nuestras vidas. Y cuando entramos en diciembre y comienza toda la corredera de fin de año, cuando yo espero que todos los hermanos me estén comprando mi regalo de Navidad, cuando muchos viajan y se emocionan porque van a ver a sus familiares después de algún tiempo, nosotros debemos siempre volver a la palabra. Siempre hay que volver a la palabra. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos que hay actitudes que el creyente debe hacer crecer, debe cultivar constantemente porque son un reflejo de la vida de Dios en nosotros. Son un reflejo de quién es Dios en nosotros y tengo un sonido como extraño, pero ya ustedes están acostumbrados a mí. Y vamos a ir viendo entonces este mes algunas actitudes que nosotros debemos cultivar, tenerlas presentes, porque independientemente de la época que estamos viviendo, nosotros debemos siempre reflejar al Señor en nuestra vida. Entonces, la primera actitud que vamos a ver es la actitud del agradecimiento o la gratitud. Y por eso cantábamos, demos gracias al Señor, demos gracias. Dejé por allá el control así es que ustedes me van a ir pasando Y lo primero que vamos a ver, dejé por allá el control en alguna parte lo dejé, en la silla o algo, ustedes, ahí me lo va a pasar. Gratitud. Comencemos definiendo, oye, ustedes no se preocupen si algo se cae, ustedes sean felices, el Señor está con nosotros. Gratitud, primero veamos, es una palabra que usamos mucho y estamos acostumbrados a pensar que sabemos los significados de las palabras que usamos. Sin embargo, cuando pensamos en tener gratitud o sentir agradecimiento, nosotros podemos definirlo como un sentimiento de estima y reconocimiento hacia quien nos ha hecho un favor o nos ha prestado un servicio. Pero fíjense que no es solamente un sentimiento de estima o de reconocer un favor o alguien que nos ha dado un regalo,
una gracia, sino que la gratitud implica también un deseo de corresponder a esa persona que nos ha dado algo. Fíjense que nosotros siempre decimos, hay que dar sin esperar nada a cambio. Y es cierto, yo debo dar sin esperar que me den de vuelta, gracias, sin esperar que me den de vuelta. Pero al mismo tiempo, si yo soy quien recibo, fíjense, aquí no se trata de la persona que da, sino de la persona que recibe. Si yo soy quien recibo, entonces yo debo entender que la gratitud no es solamente decir gracias, sino que implica que yo debo tener una disposición a corresponder aquello que he recibido, aquel favor, aquella gracia que he recibido, aquel regalo que he recibido, aquel servicio que me han prestado. Y la gratitud, fíjense que es tan interesante que en la Biblia nosotros encontramos el tema de la gratitud o del agradecimiento en incontables ocasiones. Desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis encontramos pasajes que tienen que ver con dar gracias, con ser agradecidos y que tienen que ver con ser agradecidos con Dios, ser agradecidos con las otras personas, con todos aquellos que nos hacen un favor o nos dan alguna gracia. Y es tan importante que se han dedicado los estudiosos de las ciencias sociales y del comportamiento, llámese psicólogos, psiquiatras, sociólogos, toda persona que tiene que ver con salud mental, se han dedicado a estudiar y le llaman la ciencia de la gratitud. Entonces se han dedicado a tratar de entender cuál es el beneficio o cuál es el resultado. Esto no está funcionando y yo me voy a sentir más cómoda con él. Me voy a quitar esto. Ahora sí, está un poquito mejor. Tenemos un asunto ahí de fidelidad. Ahora, estos estudios que se han estado haciendo, que tienen que ver con la gratitud, han tratado de encontrar qué beneficios tiene para la persona ser agradecido. Y se ha llegado a conclusiones interesantes. Por ejemplo, se define o se entiende que la persona agradecida vive más feliz. Que una persona agradecida ve la vida de una manera más positiva. Que una persona agradecida puede incluso tener una mejor salud física. No solo salud emocional, sino salud física. Entonces se da toda una ciencia para enseñarle a los niños desde que están pequeños cómo ser agradecidos, porque ahora se ha descubierto lo que la Biblia siempre ha dicho, que hay que dar gracias, hay que ser agradecidos. Dios que nos hizo sabe las cosas que a nosotros nos hacen bien y que son necesarias para nuestra salud emocional, para nuestra salud física y para nuestra salud espiritual. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el tema, es decir, tenemos que ser agradecidos, tenemos que cultivar una actitud de gratitud. Es interesante porque la Biblia habla en 2 de Timoteo, cuando habla de los tiempos finales, dice que una de las características de las personas en los tiempos finales es que serán ingratos, que serán desagradecidos con sus padres, que no cultivarán la gratitud. Y es que nosotros estamos viviendo en una época no de gratitud, sino de quejitud. Eso lo acabo de inventar, pero ustedes pueden anotarlo por ahí. Sino de quejitud, de esa actitud de no es suficiente, yo quiero más. ¿Por qué le das más a él que a mí? ¿Por qué la vida me trata tan injustamente? Encontramos una insatisfacción constante. Las personas quieren más. Y es interesante porque precisamente es en esta época cuando se hacen todos esos estudios acerca de los beneficios de la gratitud. Entonces la palabra de Dios nos llama a ser agradecidos.
Y más que solo pensar en que yo voy a ser agradecido porque me conviene, también nosotros vamos a encontrar en la palabra cuáles son algunos de los beneficios. Tenía como 12 beneficios, pero solo voy a mencionar unos 5, porque si no, ya saben. Beneficios de ser agradecidos con Dios, y vamos a ir a la Biblia. Saben que nosotros siempre fundamentamos nuestra predicación en la palabra de Dios. En primer lugar, la gratitud o ser agradecidos exalta a Dios. Esa debe ser la primera motivación en nuestra vida. La primera motivación en nuestra vida no debe ser qué me hace bien, qué me hace feliz, qué me pone contento o contenta, qué me satisface, qué me lleva a sentirme mejor. La primera preocupación en mi vida es si lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo pienso, exalta a Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:15, todo esto es para beneficio de ustedes. Todo lo que venía hablando el apóstol en los versos anteriores. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Fíjense que hay un efecto en la medida en que la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la redención de Dios, el perdón de Dios, la obra de Dios en general alcanza a más personas. Esas personas que son alcanzadas por la gracia de Dios tendrán en su corazón y en su boca acción de gracias. Le dirán gracias al Señor, gracias al Señor. Fíjense, nosotros debemos entender en la vida cristiana, de acuerdo a la palabra, que la vida se trata de Jesús, la vida se trata de Dios, no de nosotros. Parte del problema es que vivimos en un mundo que ha puesto en el centro al ser humano. Decimos que estamos viviendo en una sociedad antropocéntrica, que significa que el ser humano está en el centro. Y el humanismo ha ganado un gran terreno. Y todo es en función del hombre para el hombre, del hombre con el hombre, de cómo hacemos sentir mejor al hombre. Es contradictorio. Cuando digo hombre me refiero a humanidad, a personas. Es contradictorio porque vivimos entonces y las guerras y la discriminación y la xenofobia y la desigualdad. Y uno dice, pero no se supone que el centro del mundo es el ser humano. Porque hay una distorsión. El centro es Jesús. El centro, el foco principal de la vida nuestra y de la vida y del universo es Dios. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos con Dios por lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos enfocar en nuestras vidas la verdadera fuente de la bendición. Si yo pienso que lo que yo tengo me lo ha dado luz, yo voy a ser agradecida, yo quiero ser agradecida. Ella es la fuente de mi bienestar. Si yo pienso que la fuente de mi bienestar es X persona, X gobierno o soy yo misma, porque entonces esto de estar en el centro del ser humano nos pone a nosotros como que yo no le debo nada a nadie, decimos. Yo me he hecho a mí misma, yo sola conmigo para mí. Mi esfuerzo, mi trabajo, mi capacidad, Entonces, uno siempre termina agradeciendo o levantando el nombre de la fuente. Y cuando nosotros entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo hemos recibido de Dios, comenzando con la vida, comenzando con la capacidad de ser útiles, de ser productivos, con tener una familia, tener un lugar donde vivir, tener paz en el corazón. Si nosotros entendemos que todo lo hemos recibido de parte de Dios, vamos a reconocer que Dios es la fuente de todo don perfecto, dice Santiago. Él es la fuente de todo lo bueno que yo tengo y por eso mi vida debe glorificar a Dios.
Mi vida debe agradarle a Dios. Yo debo exaltar a Dios. Yo debo decirle, Señor, gracias porque eres tú. Gracias porque viene de ti. Que te dieron un aumento. Gracias, Señor. No, es que ahora me tengo que hacer del partido y firmar en el partido porque el partido me regaló un jamón. No, es que ahora hay que hacer esto porque tú sabes que tal persona a mí me ha dado y me ha dado. Nosotros debemos ser agradecidos con las personas porque somos agradecidos con Dios. Pero nosotros no debemos olvidar quién es la fuente de nuestra bendición. El salmista habla a sí mismo y le dice a su alma, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice a Dios, alaba a Dios. Todos los salmos están llenos de expresiones de gratitud. Cuando le dice el salmista, te doy gracias, vamos a entrar a la casa de Dios y entremos por sus puertas con acción de gracias. Ser agradecidos comienza en un corazón que ha entendido de dónde viene todo lo que tienes. ¿Quién es la fuente? Y cuando uno entiende quién es la fuente, debe brotar de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras bocas, la expresión de decirle, Señor, te doy gracias. Darle gracias al Señor no es solamente venir el domingo y cantar, demos gracias al Señor. O todas las canciones hermosas que hay que hablan de dar gracias, porque hay muchas. Ser agradecidos con Dios, exaltar a Dios, tiene que ver con el 24/7 de quiénes somos y de lo que hacemos en nuestra vida. Que cuando tienes un plato de comida puedes decir, Señor, gracias. Y que nuestra actitud no sea, está el plato de comida, ay, pero ¿y solo había eso? Yo siempre le cuento, me río con mi esposo, ustedes no conocieron a una persona maravillosa de mi infancia. Era una pastora en Veracruz y que era como parte de la familia de mi casa. Era la copastora de la iglesia que mi papá pastoreaba en Veracruz. Veracruz queda allá por donde está ahora, ¿cómo se llama el hotel? Playa Bonita, por allá, porque algunos no conocen que el pueblo se llama Veracruz. Y ahí estaba la iglesia. Y ella iba y pasaba muchos días con nosotros en la casa y fines de semana a veces, sábado. Y a veces nos tocaba que o la hora de la comida o X, lo que pasara, ¿no? Entonces ella le molestaba mucho que mis hermanos y yo solo comíamos pechuga de pollo y solo nos comíamos los pedacitos, algunos pedacitos de la pechuga. Entonces quedaba así casi toda la pechuga y nos decían, pero hay encuentro, hay piernas, hay alas. Mi papá decía, ¿y dónde voy a conseguir un pollo con 3 pechugas? Entonces ella se ponía y agarraba y ella se comía todo lo que nosotros íbamos, y enojada. Cuando venga el hambre mundial, decía. Van a querer huesos, van a querer pescuezos, van a querer patitas de pollo y muy enojada, pero se comía todo lo que habíamos dejado. Y nosotros no nos dábamos cuenta, estábamos creciendo, pero estábamos creciendo como niños con corazones desagradecidos. Porque siempre pensamos que eso no era suficiente, eso no es lo que yo quiero. Y siempre estaba esa vocecita, cuando venga el hambre mundial. Van a ustedes a saber, gracias a Dios que aprendimos a comer alitas antes de que llegue el hambre mundial. Pero es que nosotros no vamos perdiendo de vista que una actitud de ingratitud no exalta a Dios. Y que lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. Y que cuando nosotros agradecemos a Dios, fíjense que dice que habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Cuando tú le dices al Señor gracias, estás glorificando su nombre. Cuando tú dices gracias, Señor, por esto que acaba de pasar, gracias. Y entonces comenzamos a entender lo que dice Pablo en Tesalonicenses cuando dice, den gracias a Dios en todo. ¿Cómo puedo darle yo gracias a Dios en esta crisis
en esta situación, en esto que estoy viviendo, en esta soledad, en esta enfermedad. Pero es que cuando aprendemos que lo único que viene de Dios para nosotros es bueno en el presente o hacia el futuro, nosotros vamos a recordar, mientras más gracias le doy a Dios, más será Él glorificado. Y en el fondo se trata de Dios y no de mí. Y si nosotros dejamos de ser, si a nosotros nos llega el momento de partir con el Señor, entonces nuestra vida habrá ganado. Iremos a estar con el Señor. Eso será ganancia. Lo que pasa es que nosotros no nos gusta pensar en la muerte. Y piensan que el que anhela la muerte es algo así como un masoquista o alguien que porque uno anhela la vida. Pero es que cuando uno conoce al Señor y vive con el Señor y reconoce que Él es la fuente de todo, entiende que la muerte no es el fin del viaje. La muerte es el principio del viaje para los que vamos a vivir la eternidad con Cristo. Entonces, el solo hecho de entenderlo nos debe llevar a decirle, Señor, gracias. A veces nosotros no nos damos cuenta, tenemos una situación inesperada y no nos damos cuenta de que Dios ha permitido esa situación inesperada, te ha detenido, a veces te detiene. No sé a cuánto les ha pasado, que llegan a un semáforo y el semáforo nunca cambia. Y usted está ahí en el rojo y pasa, y algo pasó y se hace como en lugar de 3 minutos, usted lleva 7 minutos en la luz roja y pasan más los carros y pasan y uno comienza como a desesperarse. Y uno dice, pero es que uno no sabe en esos 3 minutos de más de qué lo guardó el Señor a uno. Por eso uno va por la vida diciéndole, Señor, gracias por la luz roja. Gracias. Gracias por la señal de alto. Gracias porque me paró ese policía. Gracias, Señor, porque en eso que yo no entiendo, como tú eres la fuente de todo lo bueno, yo te voy a dar gracias. Y cada vez que yo te doy gracias, yo estaré exaltando tu nombre. Segundo beneficio de ser agradecidos. La gratitud nos confirma la voluntad de Dios. Uno de los dramas más grandes, por lo menos yo en lo personal, no sé ustedes, pero una de las situaciones más complicadas es respondernos a veces, ¿y cuál será la voluntad de Dios sobre esto? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Y uno decimos, pero es que la voluntad de Dios está aquí, está en la palabra. Lo que pasa es que para nosotros que pensar en la voluntad de Dios, nosotros tenemos 2 ideas que son limitadas. Por un lado, pensamos, es que tengo que encontrarlo aquí textualmente. Aquí tiene que decirme, sí, ve al médico. Y si no dice, sí, ve al médico, no voy. Aquí tiene que decirme el nombre de la persona con la que yo me debo casar. Y si no me dice, entonces, ¿qué hago? Aquí no me dice. Pensamos de una manera equivocada, y esto es un pensamiento místico, no es un pensamiento bíblico, que de alguna manera mágica va a aparecer algo o alguien, un ángel, una voz, algo que me va a decir por aquí, por allá. No. A veces Dios hace de manera milagrosa, utiliza maneras para dirigirnos y para cerrar puertas y para decir que no, aquí o allá. Y Dios lo hace. Pero la palabra de Dios nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Decía, está la manera equivocada, la que dice, tengo que encontrarla aquí. Y está la manera equivocada de si no la encuentro aquí, va a aparecer de una manera mágica. Alguien va a venir y en ese momento me va a decir exactamente lo que yo quiero. Parte de nuestro problema con la voluntad de Dios es que nos cuesta ser honestos y decir es que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y que Dios la apruebe. Entonces yo quiero hacer lo que yo quiero y que Dios me diga está bien. Y entonces yo decir, viste, era la voluntad de Dios porque me salió bien. Y cuando lo que Dios nos dice en su palabra no se ajusta a lo que yo quiero, no se ajusta a
a mi sentir, a mi pensar, a mis expectativas, a mis metas, a mis deseos, yo digo, no, es que esta no es la voluntad de Dios para mí. Porque estoy esperando que diga lo que yo quiero escuchar. Sin embargo, uno de los beneficios de ser agradecido con Dios es que el obedecer a Dios, simplemente obedecer lo que dice la palabra, ser agradecidos en toda circunstancia, es una forma de ir caminando en la voluntad de Dios. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sean agradecidos en todo. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos aunque no entendamos la circunstancia por la que estamos pasando. Aunque no podamos ver cómo Dios se va a glorificar, aunque no podamos ver cuándo Dios va a responder, porque a veces el problema es que nosotros decimos, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo quiero que Dios me la enseñe ya, que me diga ya cuál es la voluntad de Dios. Y yo quiero que Dios me diga su voluntad para los próximos 3 años. Y vamos haciendo una lista de cosas que queremos que Dios cumpla para con nosotros. Sin embargo, Pablo dice simplemente sea una manera de saber que nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se confirma en nuestras vidas es cuando nosotros, por obediencia a Él, aprendemos a ser agradecidos en toda circunstancia. Es fácil decir gracias cuando lo que recibimos nos gusta. Es fácil decir gracias cuando las cosas van bien. Yo siempre les cuento historias mías porque son las que tengo. Siempre recuerdo un cumpleaños de mi hermanito. Uno de estos días voy a invitar a mi hermano a predicar para que podamos decirle, hemos contado esta historia. Era un cumpleaños de mi hermanito. Y yo no sé qué, no sé, prefiero decir que no sé porque no sé. Él se paró en la puerta del apartamento donde vivíamos a recibir a los invitados. Y tenía una camisita con un moñito de estos aquí, que uno decía gatitos, que son unos moñitos aquí. Se veía de lo más cute, así bien chiquito, así uno dice, no, qué dulce. Y se paró en la puerta del apartamento a recibir a los invitados. Y uno dice, ay, pero qué educado. No era educación. Era avaricia. Él se paró en la puerta a ver qué le habían llevado de regalo. ¿Quién le había llevado regalo y quién no le había llevado? Y le gustaban los regalos en cajas grandes. Se le ponían los ojos así. Y llega, y algunos los abría de una vez, y llega una tía mía con un carrito medio forrado y medio sin forrar. Y mi hermano ve el carrito así. Y la mira y le dice, esta porquería. Eso ha quedado como anécdota para el resto de la vida. Es decir, yo no te voy a dar un regalo a ti, nunca te voy a dar un regalo. Uno dice, ay, la inocencia de los niños, pero miren cómo la inocencia de los niños, así como se dirige solita hacia el mal, dicen. ¿Por qué? Porque no era algo que él quería, no era lo que él esperaba. No era algo que le provocaba placer o bienestar porque le pareció poca cosa para lo que él quería recibir. Así somos muchas veces en nuestra relación con el Señor. Y no es que nos paremos en la puerta de la casa o en la puerta del Señor y nos vamos en oración a decirle, Señor, qué porquería. No hacemos eso. No lo decimos, pero lo vivimos porque no le damos gracias por aquello que hemos recibido. Porque nos quedamos en el fondo diciendo, yo quería otra cosa, pero eso no era lo que yo quería. Yo quería que me diera esto, yo lo quería de esta manera. Cuando nosotros no entendemos el poder, la bendición que existe en ser agradecidos en toda circunstancia, nosotros vamos a comenzar a perder el entendimiento de cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, que es siempre agradable y perfecta. Hay que ser agradecidos en toda circunstancia. Vamos a ir confirmando la voluntad de Dios. Vamos a ir afirmando que vamos por buen camino, porque se trata de la simple obediencia. ¿Ustedes saben cómo son buenos los niños para no obedecer? Comience con un niño de 2 años.
Usted comienza a decirle a un niño de 2 años, por aquí, no. Mira, no. Entonces, aprenden que pueden decir que no, y esa es su palabra favorita. 2, 3 años, no. Ya es hora de dormir, no. Y usted puede perseguirlo por toda la casa y luchar para que duerma, luchar para que haga la tarea, y él va a ir en contra. Porque así es el ser humano. Queremos hacer lo que queremos. Y a veces tienes al niño que no se duerme, no se va a dormir y está en la sala contigo y está así, dormido. Y tú le dices, pero ya vete a la cama que estás dormido. No, si no estoy dormido. Yo estoy viendo. Ahora pensemos en eso en un adulto de 15, en un joven, 15, 10, 25, 40, 50, 80. Seguimos siendo igual. Nos resistimos. Y cuando nosotros nos resistimos porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, vamos perdiendo la facultad o la capacidad de ser agradecidos con lo que tenemos. Y miramos el regalo de Dios y decimos, esto. Y a veces miramos el regalo de Dios y no decimos esto, sino que miro el mío y miro el que tiene allá. Y pienso, pero ¿por qué a él más? ¿Por qué a él le va mejor? ¿Por qué a ella le va mejor? ¿Por qué ella recibe y yo no? Cuando nosotros no aprendemos a ser agradecidos en toda circunstancia, nosotros vamos perdiendo nuestra capacidad de entender y apreciar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tercer lugar, beneficio de la gratitud, nos da paz. La paz de Dios, dice la palabra, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, por un lado es que nosotros siempre necesitamos encontrar una explicación para todo. Para lo que sentimos, para lo que pensamos, necesitamos una explicación. Entonces, cuando nos sentimos bien, buscamos explicarnos por qué me siento bien. ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué estoy contenta? ¿Por qué me va bien? ¿Qué estoy haciendo? Pero cuando nos va mal, es difícil sentirse bien. Cuando estamos en crisis, es difícil sentirse bien. Y cuando digo sentirse bien, no me refiero a sentirse bien físicamente, me refiero al bienestar emocional. A esa sensación de calma que hay en la vida. Y nosotros pensamos, Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a dar paz. Yo tengo paz para ustedes, no como la paz que da el mundo. Porque la paz que da el mundo, la paz que no viene de Dios, sino que proviene de nosotros mismos, de la sociedad y del mundo y sus placeres, es un bienestar que está condicionado a lo externo. Es un bienestar que está condicionado a que se cumplen mis deseos, a que las cosas salen como yo quiero, a que tengo salud física, a que me obedece mi esposa o me obedece mi esposo. Entonces decimos, las cosas van bien, tengo paz. Pero la paz que da el mundo está condicionada a lo externo. Porque una vez que eso que yo digo que me hace sentir bien, se retira o me trata mal, o me abandona, o se acaba, se me acaba la paz. Esa es la paz que da el mundo, está condicionada a factores externos. Y se depende de ese factor para uno decir, me siento bien. Pero cuando nosotros conocemos al Señor y en nuestro corazón hay gratitud por ser Él quien es, la fuente de todo lo bueno y de todo lo que sucede y de las circunstancias en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que la paz de Dios sobrepasa. La paz que nos da Cristo no tiene una explicación racional, no tiene una explicación lógica. Por eso es que uno puede tener paz, cantamos, en medio de la tormenta. Por eso es que uno puede tener bienestar o sentir bienestar a pesar de estar en medio de una crisis o de un problema. Por eso es que puedes sentir paz aun cuando te abandonen, cuando te quedes sin trabajo, cuando te diagnostiquen una enfermedad, cuando haya una situación complicada. No importa la situación, si estás en Cristo,
La paz de Dios es una garantía para tu vida y esa paz no tiene explicación porque esa paz no la producimos nosotros, esa paz la produce Dios. Por eso es que es una paz diferente. Ahora, Pablo le dice a los filipenses, no se preocupen por nada. Qué difícil. Nosotros somos preocupación 1, preocupación 2.0, preocupación 2.3, preocupación.com. Nosotros somos preocupación. Y Pablo dice, no se preocupen. Y Pablo se va al extremo. Dice, por nada. Complicado, complicado. ¿Cuántas mamás aquí están preocupadas por sus hijos? Y si alguien le dijera, no te preocupes por nada de tus hijos, me van a decir, es una irresponsabilidad, Erika. Yo tengo que preocuparme si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar? Y sin embargo, Pablo dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren, te da una alternativa. La alternativa a la preocupación es la oración. Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjense cómo está ligada una cosa a la otra. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es interesante porque fíjense, dice, la paz de Dios actúa como un cuidador de nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender la vida, de definir lo que estamos viviendo. Dice, la paz de Dios les va a cuidar en su totalidad, pero miren que ahí, ¿cómo lo termina? Mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Y cómo es eso de mientras vivan? Debe ser que entonces yo me puedo ir de Cristo y volver a Cristo, me puedo ir de Cristo. Puedo perder mi salvación si no vengo un domingo a la iglesia. ¿Qué va a pasar conmigo? Fíjense que mientras vivan en Cristo, vivir en Cristo es una relación permanente de apego y de dependencia de Él y con Él. Él es mi Dios, Él es mi Señor. En Él está la fortaleza de mi vida. Él es el sentido de mi vida. Él es quien me da todo cuanto yo necesito. Él es mi proveedor. Mi vida le pertenece. Mi vida está para glorificarle a Él. Mientras yo vivo en ese entendimiento, yo voy a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene acompañada de ¿qué? De no te preocupes por nada, más bien ora por todo, en todo lo que te preocupa, más bien llévalo a Dios en oración. Y en tercer lugar, dale gracias a Dios por todo lo que estás viviendo. Y el Señor te cuidará con su paz. Es un beneficio de ser agradecido, de decirle, Señor, gracias aunque yo no lo entiendo. Gracias aunque, Señor, tú sabes que yo soy ansiosa, tú sabes que yo me preocupo, yo soy ansioso, tú sabes que yo necesito tener control de todas las cosas. ¿Cuántos controladores hay aquí? Ahora dizque. ¿Cómo sabemos que somos controladores? Necesitamos tener control de todo lo que pasa, de todo lo que hacemos, de todo lo que sucede. Necesitamos estar seguros de que se está haciendo bien. Necesitamos. Entonces, cuando yo tengo control, yo pienso que las cosas están bien. Cuando nosotros entendemos que quien tiene el control real es Dios, podemos entonces no estar ansiosos por nada, no preocuparnos por nada, sino orar a Dios por las circunstancias, darle gracias a Dios en todas las circunstancias y entonces la paz de Dios cuidará nuestros corazones. Dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y uno no puede pensar o no podemos confundirnos y decir, pero es que Erika, si yo vivir así es como que no me importa, como que whatever, lo que pase. No estamos hablando de eso.
No estoy diciéndote, no te preocupes, deja de pagar tus compromisos y tus deudas. Ay, no te preocupes, déjalo de pagar, el Señor se va a encargar. No. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que mientras nosotros vivimos y somos responsables de lo que nos toca ser responsables, de cuidar nuestra viña, diría la palabra como una expresión, de cuidar lo que Dios nos ha entregado, de administrarlo de manera correcta. Y lo hacemos sin preocupación, sin ansiedad, orando a Dios y dándole gracias a Dios. Él en su paz nos guardará. Y la paz de Dios cuidará nuestro corazón y nuestra mente. Otro beneficio de ser agradecidos es que la gratitud aumenta nuestra fe. Fíjense que uno dice, ¿qué puede aumentar nuestra fe? En la Biblia hay muchas fuentes de qué elementos en nuestra relación con Dios aumentan nuestra fe. Oír la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Estudiar la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Escuchar lo que Dios ha hecho en otros aumenta nuestra fe. Pero la gratitud también aumenta nuestra fe. Y ustedes pueden encontrar, cuando lleguen a casa, pueden leer el Salmo 136 completo. Aquí solo puse el verso 1. Todo el Salmo 136 es una poesía en cuya primera línea está una expresión de gratitud. Usted va a encontrar que el salmista dice, den gracias al Señor por tal cosa. Den gracias al Señor porque hizo tal cosa. Den gracias. Todo el Salmo te dice darle gracias a Dios y termina diciendo el verso, porque su fiel amor perdura para siempre. Depende de la versión, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dale gracias a Dios porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. En la Reina Valera del 60, ¿cómo lo dice? Salmo 136, 1. Porque para siempre es su misericordia. Y esto es considerado un salmo antifonal. Un salmo antifonal era un salmo en el cual el salmista o el levita o el director de la alabanza cantaba o anunciaba la primera parte del verso y la congregación contestaba. Porque para siempre es su misericordia o su fiel amor perdura para siempre. Y todo el salmo está compuesto por esta poesía en la que va diciendo, dale gracias a Dios por tal cosa. Y el pueblo contestaba, su fiel amor perdura para siempre. ¿Y por qué decimos que esto aumenta la gratitud? Darle gracias a Dios aumenta nuestra fe, porque en el contexto de proclamar y recordar el fiel amor de Dios, la misericordia de Dios, nos debe llevar a recordar la fidelidad de Dios en el pasado. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida en el pasado? ¿Tienes algo por qué agradecerle a Dios por algo que haya hecho en tu vida en el pasado? Yo sí, millones de cosas. Primero que me salvó, me amó. Y de allí podemos contar cada uno, decir, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué hizo Dios por ti en el pasado? ¿Qué hizo Dios por ti? Y luego dar gracias porque Dios es bueno, porque su misericordia perdura. Fíjense que está el verbo en presente. O su misericordia es para siempre, verbo presente. El ser agradecido con Dios me recuerda no solamente que Dios fue bueno en el pasado, sino que me recuerda que Dios es bueno hoy. Y si Dios es bueno hoy, me lleva a confiar en Él, me lleva a creer en Él, me lleva a creerle a Él. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno hoy? Hoy. Pero además, hablar de perdurar quiere decir hacia el futuro. Entonces, cuando yo soy agradecida con Dios, cuando tú y yo somos agradecidos con Dios, nosotros podemos pensar y afirmar que el amor de Dios, no solamente, y la fidelidad y la misericordia de Dios, no solamente me ayudó en el ayer, no solamente me ayuda hoy, sino que me sostendrá en el futuro.
¿Qué temeré? Dice el salmista. ¿Qué temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué temeré? ¿De qué tengo yo que avergonzarme o de qué tengo que tener miedo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él es mi proveedor, no me da miedo lo que haga falta, no me da miedo lo que pase en el país, no me da miedo aquella circunstancia que yo no puedo controlar. ¿Por qué? Porque yo le doy gracias a Dios, porque ayer fue bueno, porque hoy es bueno y porque mañana será bueno. Reconocer la fidelidad de Dios aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y por último, ser agradecidos es un testimonio a otros. Dice el Salmo 105, den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. ¿Cuándo fue la última vez que le contaste a alguien lo agradecido o agradecida que estás con Dios por algo que Él ha hecho en tu vida? ¿O somos de los que nos comemos el testimonio? Si sabe que hay creyentes que nunca nadie, ni en su trabajo, ni en su lugar de residencia, saben que es cristiano. Y a veces pensamos, es que mis vecinos ahora van a saber que soy cristiano y le voy a poner un Las Avispas de Juan Luis Guerra 440 a todo lo que da. Y Jesús me dijo que no sé qué, y pensamos que ponerle, es que ahora mis vecinos saben que yo soy cristiano y les armo un escándalo todo el día. Digo, es que estoy testificando. No, Señor, está dejando mal el nombre del Señor. Porque no está teniendo una convivencia pacífica con su vecino. Esa no es la manera de testificar. La manera de testificar es cuando nosotros, por gratitud y con gratitud al Señor, proclamamos la grandeza de Dios y le contamos al mundo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay que decirle a la gente, Dios ha sido bueno, Dios me sanó, Dios proveyó, Dios me dio este trabajo, Dios ha estado conmigo en las circunstancias más difíciles. No tengo miedo porque Dios está conmigo. Cuando yo soy agradecida con Dios y proclamo su grandeza, el resto de la gente va a saber que Dios ha hecho algo conmigo. Y a veces la gente te lo va a preguntar y te va a decir, ¿por qué como está la situación puedes estar tan contento? ¿Por qué estás tan tranquila? ¿No te da miedo lo que está pasando? No, no me da miedo. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Porque mira lo que yo te puedo contar, lo que Dios ha hecho. Usted sabe que para muchos extranjeros que hay en este país, en esta ciudad y en esta iglesia, habrá algunos que han salido de su país por cuestiones económicas, políticas, por situaciones complicadas que han tenido que salir huyendo, y a veces uno se va de su país y deja su tierra, deja su gente, y uno se siente extranjero en la tierra donde llega, y uno puede tener una actitud de quejitud, porque uno dice, es que yo en mi tierra sí, es que si yo estuviera en mi tierra, es que yo en mi casa, y yo en mi casa, y yo en mi casa, y yo en mi casa. Y quiero recordarles un texto que les recordé a los hermanos en el miércoles de oración, en Jeremías 29. El profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel de parte de Dios, van a irse a Babilonia, van a estar allá, van a estar fuera de su tierra, fuera de su casa, lejos de su familia. Pero cuando estén allá, sean felices, colaboren con el país donde están, siembren su tierra, trabajen con sus manos, sean agradecidos, porque mientras ustedes están allá, Dios va a estar con ustedes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes que han tenido que venir a este país,
que han tenido que salir de su tierra, que tienen lejos a su familia, no adopten una actitud de nostalgia, de añoranza, de dolor, de soledad, de qué va a pasar conmigo, sino más bien denle gracias al Señor y proclamen su grandeza, porque Dios les va a bendecir en la tierra donde ustedes estén. Y vamos a ser testimonio para otros. Debemos ser testimonios para otros. Los creyentes extranjeros tienen que ser los mejores extranjeros en la tierra. Y los creyentes nacionales tenemos que ser los mejores ciudadanos de esta tierra. Porque nosotros servimos y representamos al Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros somos agradecidos con Dios por lo que tenemos, por lo que hemos recibido. Cuando mi esposo y yo nos fuimos a vivir a Honduras, estuvimos viviendo allá 3 años, sirviendo en la iglesia con el pastor Peñalba. Nosotros llegamos y nosotros casi que automáticamente amamos Tegucigalpa. Eso pasó hace muchos años y nosotros seguimos diciendo que somos medio catrachos. Con eso lo digo todo. Y nosotros amamos la gente, llegamos a nuestra casita que alquilamos y era una alegría poner plantas, arreglar el jardín, hacer cosas, disfrutamos la comida y yo quiero mantequilla. Y quiero quesillo, y quiero tal cosa. Y nos adaptamos, amamos a la tierra porque entendemos que no se trata del lugar donde tú estás, se trata de la persona que eres. Y la persona que eres está respaldada por el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Él va delante de ti. Hay que ser agradecidos con el Señor. Dale gracias al Señor porque estás en Panamá. Esto es con los nacionales y con los extranjeros. Dale gracias al Señor por esta ciudad, por esta tierra. Dejemos de quejar. Yo soy la primera que me quejo del calor. ¡Qué calor, Dios mío, qué calor! Ahora no nos quejemos, digamos, Señor, gracias porque en medio de todo tú eres fiel. Gracias porque en medio de todo tú provees. Gracias porque si tú me tienes en este lugar, para algo me tienes en este lugar y entonces podemos vivir siendo testimonio a otros de la grandeza de Dios. Pero si alguien te conoce o alguien me conoce y le decimos soy cristiano y vivo quejándome, vivo llorando, vivo hablando mal de todo lo que me pasa y todo lo que vivo con esta insatisfacción permanente. Y vivo diciendo, ay, es que esto no tiene sentido, ¿para qué me vine? ¿Para qué me salí si yo comía cebollas y ajos allá en mi tierra? Si nosotros adoptamos una actitud de ese tipo, no solamente va a frenar mi crecimiento, mi desarrollo, mi bienestar emocional, mi bienestar físico y espiritual, sino que vamos a ser de mal testimonio para las otras personas. Cuando les decimos, me dicen, ¿y tú no eres cristiana? Y entonces, ¿dónde está ese gozo que tú cantas? ¿Y dónde está esa paz que tú? No es que eso yo lo canté el domingo allá en la iglesia, pero hoy mira qué me pasa. Es un testimonio a otros. Quiero terminar con una frase un poquito más que tiene que ver con que el ser agradecidos en nuestras vidas desmiente las mentiras del diablo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Génesis 3 la serpiente le dice a Eva, con que Dios te ha dicho? Así que Dios te dijo tal cosa. Pues fíjate que no es así. A sembrar la duda, el cuestionamiento a Dios. Y esa puede ser una de las estrategias que utiliza el enemigo para desanimarte, para debilitarte espiritualmente, para alejarte de Dios, para que pierdas la esperanza. Y se puede acercar a ti con esa vocecita. Tal vez no va a tomar forma de serpiente, pero va a venir alguien con una vocecita y te va a decir, ¿y tú crees que Dios de verdad va a estar contigo? ¿Tú no te acuerdas lo que tú hiciste? ¿Tú no te acuerdas quién tú eras?
Tú no ves cómo hay gente que ha trabajado menos que tú y tiene más que tú, y tú crees que realmente Dios está contigo. Pero cuando nosotros somos agradecidos con Dios, la gratitud en nuestro corazón, como nos acerca a Dios, como exalta a Dios en nuestras vidas, como nos llena de su paz, como nos hace reconocer que Él es nuestra fuente, también una actitud de agradecimiento en nuestros corazones va a matar las mentiras del enemigo. No creas las mentiras del enemigo, créele a Dios. Él que dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él cumplirá su palabra en tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Es un buen momento para decirle, Señor, gracias. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que puedas pensar situaciones en las que no has sido agradecido o agradecida con Dios, que más bien tu actitud ha sido de queja, que tú puedas decirle al Señor, Señor, perdóname porque no ha habido agradecimiento en mi corazón y ayúdame a cambiar mi actitud. Si necesitas reconocer a Dios como la fuente de todo lo que viene para tu vida, dile, Señor, que mi gratitud sea manifiesta y te exalte. Que yo pueda reconocer en mi mente y en mi corazón la paz que viene de ti. Que no me preocupe. Que aprenda a vivir confiando en que yo estoy donde tengo que estar y que puedo ser productivo, productiva, porque tú estás conmigo. Cambia mi manera de pensar, Señor, para que cambie mi manera de vivir. Enséñame a no quedarme con la insatisfacción permanente de que es que yo quiero más o es que aún no lo he visto. Señor, que yo entienda que la gratitud tiene que ver con también corresponderte con mi vida, con mi agradecimiento, con mi actitud, con mi corazón y con mi mente. Que no me quede yo con la boca callada, que no piense que lo que tengo es por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi capacidad, sino que pueda reconocer que todo lo que yo tengo viene de ti. Dile, Señor, enséñame a ser agradecido, agradecida en medio de las pruebas, en toda circunstancia. Aunque me duela, aunque no entienda, aunque yo no vea la salida, que yo pueda decirte por la fe, Señor, gracias. Porque tu fiel amor perdura para siempre. Porque tu misericordia es para siempre. Nos ponemos de pie, le cantamos al Señor. Gracias, mil gracias yo te doy, Señor. Gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, por lo que ha hecho el Señor por mí. Levanta tus manos y dale gracias Y al ahora, Señor. dígale al Señor, gracias. Fuerte soy. Gracias porque en ti soy fuerte. Gracias, Y diga Señor, el pobre, porque en ti nada me falta. rico soy. Gracias, Señor, te damos gracias. Por lo que ha hecho el Señor por mí. Mil gracias.
gracias yo te doy, Señor. Te damos Mil gracias, Señor. gracias de mi corazón. Gracias por tu amor, por tu provisión, Mil gracias por tu fidelidad, por tu porque has misericordia. enviado Gracias por tu a perdón, Señor. Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias. Dale gracias por tu trabajo, de mi por tu familia, corazón. por las bendiciones que has Mil recibido. gracias Porque este año porque te ha has acompañado. enviado Dile, a Señor, te doy Jesús gracias. Te doy gracias. por mí. Y ahora que Y diga ahora diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Por lo que ha hecho el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Por lo que ha hecho el Señor por mí, por mí. Yo te invito a levantar tu voz y dile gracias, Señor. En esta circunstancia, dale nombre a tu circunstancia. Dile, Señor, gracias en esta situación de enfermedad. Gracias en esta situación en la que no tengo trabajo. Gracias en esta crisis. Gracias en medio de la soledad. Gracias en medio de la abundancia. Gracias en medio de la escasez. Gracias, Señor, en medio de aquello o a pesar de aquello que yo no entiendo. Te doy gracias porque tú eres la fuente. Tú eres la fuente de todo don perfecto. Tú eres mi Dios. Y a ti, Señor, te doy las gracias. Recuerda, un corazón agradecido es un corazón que exalta a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos.